Buenas tardes, maestra, compañeros. Es un gusto poder saludarlos por este medio. El día de hoy, mi compañero Adrián Campos y un servidor vamos a desarrollar un tema tan importante, tan interesante como es la intervención familiar en duelo. Espero que sea de su agrado. Para iniciar nuestra exposición, en primer lugar, la primera parte daremos una introducción breve acerca del tema. En segundo lugar, vamos a hablar de la atención psicológica de adultos en duelo, lo que llamamos un duelo patológico o un duelo incompleto. Luego vamos a hablar también de los tipos de duelos complicados, la intervención en el duelo y las 4 tareas básicas que un psicólogo o un terapeuta hace durante el duelo. Y para concluir, vamos a hablar acerca de cuándo podemos hablar de un duelo finalizado. Todos a través de nuestra vida enfrentamos de alguna manera diferentes tipos de duelo. El duelo es una respuesta normal e incluso saludable de una persona frente a una pérdida. Podemos hablar entonces de duelo incluso con la muerte de un ser querido, incluidas las mascotas, un divorcio o los cambios en una relación, incluidas las amistades, los cambios de salud o en la salud de un ser querido, la pérdida de un trabajo, los cambios de estilo de vida como durante la jubilación o al mudarse a un nuevo lugar. Y nos lleva a una pregunta interesante. ¿Todos los duelos son iguales? No, la respuesta definitivamente es que no. Todo va a depender de muchos factores. Sin embargo, podemos hablar de los síntomas emocionales y físicos de un duelo, que van a incluir desde sentimientos, pensamientos, sensaciones físicas y conductas. Hay numerosos autores que manejan las etapas del proceso de duelo. Es común encontrar que los autores mencionan 5 etapas: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Dichas etapas las vamos a ver posteriormente. Cabe aclarar que la función en un duelo es ayudar al doliente a aceptar y adaptarse a la pérdida, reconstruir de alguna manera su vida cotidiana y los valores sin el ser querido, el continuar viviendo sin esa persona significativa. Sabemos que el fallecimiento de un ser querido es un acontecimiento vital, estresante, que podemos llegar a experimentar todos en más de una ocasión. Cuando tenemos una enfermedad crónica, el proceso de aflicción para la familia se da desde el diagnóstico de la misma enfermedad. Este proceso, este diagnóstico, conlleva ya a una pérdida anunciada. Una pérdida que va a provocar sufrimiento y dolor para la familia y que de alguna manera tendrá un proceso en el cual nosotros jugaremos un papel muy importante. Los duelos no son iguales. Los duelos van a tener variantes dependiendo de la intensidad, el ritmo y las interacciones que tenga el doliente con el fallecido. La edad juega un papel muy importante, la edad tanto del doliente como del fallecido, las circunstancias de la muerte, el momento en que se produce la pérdida, el tiempo de preparación para la pérdida,
las creencias religiosas que de alguna manera va a ser el soporte para los familiares y problemas socioeconómicos ocasionados por a raíz de esta muerte. Con todos esos elementos podemos predecir de alguna manera si el desarrollo del duelo va a ser normal o no. Atención psicológica de adultos en duelo. Existe un autor, Worden, en su libro El tratamiento del duelo, donde él maneja tres conceptos: el consejo, el asesoramiento y la terapia de duelo. Los dos primeros, lo que es el consejo y asesoramiento, lo puede dar una persona que conozca el tema, una orientación al doliente. Sin embargo, el tercero, la terapia de duelo, tendrá que realizarse con personas preparadas en el área. Existe una pregunta muy importante. ¿Cuándo se inicia el proceso del duelo? Este proceso de duelo se inicia desde antes del fallecimiento del enfermo. Incluso algunos autores mencionan desde el momento mismo del diagnóstico. Ahora bien, ¿cuáles son las estrategias que debemos seguir previas al fallecimiento? Aquí se mencionan algunas. La primera, asegurar el cuidado médico. ¿A qué se refiere esto? En lo posible debemos de tratar de mantener el buen cuidado médico y emocional del paciente hasta sus últimos días. Evitar, tratar en su medida del dolor, el respeto a su sufrimiento. El segundo es favorecer la comunicación entre los futuros dolientes. Aquí se refiere más que nada a promover esa comunicación entre los familiares para que se dé un apoyo mutuo. Y esto provoca una tranquilidad tanto para el paciente como para el ser querido como para los familiares. Tratar de resolver cuestiones vitales entre paciente y familiar. El siguiente es animar a la familia a organizarse. ¿Organizarse para qué? Bueno, en primer lugar, se tienen que organizar para el cuidado del paciente. Y segundo, para la cuestión de la expresión del afecto hacia el mismo. Esa carga de sentimientos, esas emociones van a estar a flor de piel. Después tenemos promover actividades rituales. Se refiere básicamente a despedirse, ¿por qué no? Despedirse de la persona enferma, realizar esta situación de despido de una manera individual, de manera abierta, la cuestión del llanto y otras muestras de dolor. Van a facilitar de alguna manera la elaboración del duelo y la aceptación de la muerte. Identificar los recursos de la familia. Aquí hay que hablar hablar con los familiares, aclarando sus dudas, dándole cualquier información en relación a lo que se avecina. Proporcionar información a la familia. Dudas, aclaraciones, miedos, todo va a estar presente. Entonces hay que orientar a ellos en lo posible a todo ese proceso que se va a iniciar y que se avecina, para que ellos sean capaces de afrontarlos de la mejor manera. Bueno, así como es importante las intervenciones antes del suceso del fallecimiento, bueno, ¿qué pasa después? Después del fallecimiento, se menciona que nosotros como terapeutas debemos contactar al doliente o a la familia mínimo 3 veces para preguntarle sus dudas, miedos y deseos, preguntar acerca de la nueva reorganización del hogar,
incluso promover el despedirse del personal que atendió hasta el último momento al paciente y revisar esta nueva vida, este ajuste a una nueva vida. Hay que tomar en cuenta numerosos aspectos a la hora de ser un soporte emocional a una persona en duelo. Elementos que debemos tomar en cuenta será desarrollar esa capacidad de escucha empática. Eso significa que debemos tratar de comprender sus sentimientos, que no lo critiquemos o juzguemos por ello. Permitir la expresión espontánea del duelo es aceptar sus emociones con claridad y respeto. Estar atento a las señales verbales y no verbales que acompañan la expresión del duelo. Facilitar la manifestación del duelo a todos los niveles, desde cognitivo, emocional y comportamental. Prestar atención en los pensamientos expuestos y las conductas del paciente. Facilitar la modificación de los pensamientos, conductas y emociones inadecuadas. Ayudar al doliente a que exprese sus vivencias sobre las condiciones del fallecido, de la persona querida. Participación en los rituales funerarios. Que exponga sus emociones, incluso las más secretas y no satisfactorias, si las hay. Reforzar la importancia de postergar temporalmente el tomar decisiones importantes. Esta área es hablar con el paciente y si va a tomar una decisión vital, que tome su tiempo, ya que esté más tranquilo, que tome la mejor de sus decisiones. Y hay algo muy importante, ¿no? El terapeuta debe explicarle al doliente cuáles son esas etapas del proceso de duelo. Está comprobado que los primeros 2 años suelen ser los más duros para posteriormente pasar del dolor intenso a los recuerdos más preciados y a una pena más calmada. Tenemos que ser cautos ante el doliente con las emociones positivas y negativas. Explorar la historia de duelos anteriores. Revisar con el paciente qué estrategias tuvo él para afrontarlo. Revisar la red de apoyo. Identificar sobre todo la fase de duelo en que se encuentra el paciente y hablar de las mismas. Y ahora sí, compañeros, vamos a hablar de algo muy importante en el duelo, las fases. Como había dicho anteriormente, la mayor parte de los autores coinciden de que un duelo tiene 5 fases importantes: la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Iniciemos con la primera, la negación. El rechazo de la realidad es una respuesta temporal que nos protege del shock. Después de la negación viene la ira, el enojo hacia el mundo, hacia la vida. El enojo es un proceso de sanación de alguna manera. Luego la negociación, la esperanza que se puede posponer la muerte de nuestro ser querido. Etapa en la que se negocia
el dolor. Se busca hacer tratos con Dios o con cualquier otro poder superior. Después de la negación viene la depresión. Ese aislamiento social, el querer estar solo con mi dolor. Ese miedo, esa incertidumbre, esa tristeza. Para llegar a la última etapa, la aceptación, que nos permite vivir, donde establecemos propósitos en una nueva vida sin ese ser querido. Para reafirmar las etapas del duelo, quise agregar estas dos gráficas que de una manera clara explican este proceso. Como ya dijimos antes, la negación es el primer paso donde rechazamos nuestros propios sentimientos como un mecanismo de defensa. La segunda etapa es la ira, donde nos culpamos a nosotros mismos o culpamos a otras personas de nuestro entorno. La tercera es la negociación. Con tal de aceptar y asumir la pérdida, estamos dispuestos a negociar todo lo que sea posible. Después la cuarta etapa es la depresión, donde nos rendimos ante la pérdida y asumimos la tristeza. Y finalmente, la quinta etapa es la aceptación. El dolor se ha ido y podemos empezar un nuevo camino en nuestra vida, obteniendo felicidad mantenida de por vida con su memoria y con sus hermosos recuerdos. Bueno, no quise pasar desapercibido una nota muy importante. Se sabe que si un doliente tiene problemas de salud física o emocional, o con problemas de alcoholismo, depresión, intento de suicidio, ansiedad o trastorno de la personalidad, puede desarrollar un duelo que conocemos como duelo patológico. Cuando un duelo no se desarrolla de forma normal, nos encontramos ante lo que llamamos como duelo patológico o duelo complicado. La intensificación del duelo al nivel en que la persona está desbordada, recurre a conductas desadaptativas o permanece en un duelo sin resolución, que afecta dramáticamente la capacidad de una persona para realizar actividades diarias. ¿Cómo saber cuando nos enfrentamos a un duelo patológico? Bueno, existen algunas señales que nos van a servir a nosotros de alguna manera como una brújula para identificar este tipo de duelo. Un comportamiento autodestructivo en el doliente. Los sentimientos profundos y persistentes de culpa. Una baja autoestima. Incluso pensamientos suicidas. Arrebatos violentos. Cambios radicales en el estilo de vida. Una profunda depresión y la presencia de la ansiedad. Todos ellos son síntomas de un duelo patológico o duelo inconcluso. Como ya dijimos antes, el duelo patológico se caracteriza por distorsiones cognitivas, ira, negativa de continuar con la vida propia, actitudes evitativas y disfuncionalidad. Podemos entonces hablar de 4 tipos de duelo patológicos: el duelo crónico, el duelo retrasado, el duelo exagerado y el duelo enmascarado. El duelo crónico es el proceso del duelo que se prolonga demasiado en el tiempo.
la persona es consciente de que no ha superado el fallecimiento. Este puede durar años. El duelo retrasado es, por el contrario, es el duelo que se manifiesta después de la pérdida del ser querido. Esto debido a que se evita el proceso, no lo quiere aceptar. No lo quiere aceptar y trata de mandarlo al olvido. El duelo exagerado. La persona padece de síntomas característicos del duelo, pero en una intensidad excesiva, causando incapacidad en el doliente. Y el duelo enmascarado. La persona no relaciona sus síntomas físicos o conductuales con su pérdida. Esos son los 4 tipos de duelos patológicos. Existe un autor, nuevamente, Worden, en su libro El tratamiento del duelo, que nos habla de 4 tareas importantes como terapeutas. La primera tarea es ayudar al paciente a aceptar la realidad de la pérdida. La tarea número 2, trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. La tarea número 3, ayudar al doliente a adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. Y la cuarta tarea es recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Estas 4 tareas son importantes para poder finalizar el duelo. Lo que nos lleva a una pregunta muy importante. ¿En qué momento se termina este proceso? El proceso de duelo termina cuando terminan las 4 tareas anteriores. Cuando se han finalizado dichas tareas y no antes. Y un indicador importante es que la persona, el doliente, puede hablar de la persona fallecida sin dolor y en forma sosegada. Recordemos que un duelo normal dura aproximadamente 2 años. Hay personas que nunca lo completan y reaparece el dolor y el sufrimiento por la persona querida a lo largo de toda su vida. Me gustaría finalizar esta exposición con una frase de un famoso escritor, Edgar Allan Poe, que dice: tu ausencia se nota, mi amor está mintiendo y debo llorar solo. Gracias.